pasa, locos? Hoy venimos con otro vídeo diferente. He recibido una serie de consejos que me han dicho sobre el tema de las explicaciones. Que hay alguna explicación que, como voy más directo al trabajo, pues no se ha entendido bien algunos conceptos. Así que voy a empezar con algunas cosas más básicas. Así que nada, vamos con ello. Vamos a empezar con una serie de consejos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de tener tu primer bonsai. Lo primero que tienes que tener claro es qué especie de bonsai vas a adquirir. Por ejemplo, si vas a adquirir un bonsai tropical, necesitará un clima bastante diferente al de un bonsai de origen japonés. No tiene nada que ver. Uno será más bien de frío y otro será más bien de tema humedad y calor. Eso es lo primero, tenemos que informarnos bien de si lo podemos tener en el sitio que lo vamos a tener. Por ejemplo, mi terraza es muy calurosa y aquí se dan bastante bien los olmos, los ficus, las higueras, todo esto se da bastante bien. También los arces se dan bien, pero ya los tengo que tener en sombra y tal. Aparte, con los arces hay otra norma más que explicaremos más adelante, que es el tema del agua, de la calidad del agua. Pero bueno, eso no es con lo que vamos ahora. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuántas veces tengo que regar mi bonsai? Cuando yo me compro una especie de un bonsai, por ejemplo, para empezar, para un aficionado, yo empezaría con un olmo y con un ficus. Pero ¿cuántas veces tendría que regarlo nada más lo adquiero? Pues nada más lo adquieres, lo primero que tienes que saber es que hay dos tipos de riego. Uno sería por inmersión y otro sería regando normal, simplemente con la regadera o manguera o garrafa o lo que tengáis. Regas por arriba y ya está. ¿Cuándo se hace el riego de inmersión? El riego de inmersión lo tienes que hacer normalmente se suele hacer cuando el árbol lo has tenido mucho tiempo sin regar, o en casos de emergencia, o cuando lo adquieres, por ejemplo, como no sabes las veces que lo han regado o eso, yo aconsejo que nada más adquieres un bonsai que suele venir con estos sustratos, que son malísimos y son súper apelmazados, yo aconsejo que lo riegues por inmersión. Entonces explico también cómo se riega por inmersión. Es muy simple. Coges un cazo o un recipiente, lo llenas de agua hasta que cubra la maceta. Lo metemos en el agua, lo dejamos 10 minutos, un cuarto de hora y luego lo sacamos. Y ya lo puedes poner en el lugar que hayas elegido. Eso es el riego por inmersión. Y es un riego que no hay que utilizar muy seguido. Luego aparte tienes el riego normal. Ese riego solo es para emergencias. Así que ese solo lo tenéis que utilizar en caso de emergencias o cuando acabáis de adquirir un bonsai. Luego simplemente riegas con la regadora y ya está. ¿Cada cuánto riego? Que es la pregunta que decía antes que todo el mundo se hace. Pues tienes que regar cada vez que la tierra la ves seca. En este caso está seca. Esto está para regar, este bonsai. Por cierto, este bonsai, si lo veis así en este estado y tal, es un Carmona. Eso para empezar, la especie. La especie es un Carmona. Y luego, si lo veis así con toda esta hoja y en este estado, es porque la persona que lo tenía no controlaba de todos estos temas que estamos hablando y se pasó regándolo. Así que también tened en cuenta que es tan malo regar mucho como regar poco. Vosotros cuando veis la tierra seca, regáis. El resto del tiempo, si está húmeda, no hace falta volver a regar. La ubicación, otro tema a tener en cuenta. ¿Dónde lo ubicamos? Tienes que ubicarlo el bonsai en exterior. El bonsai de interior, olvidaros porque no existe. ¿Qué pasa? Que los bonsais que son así tropicales como un ficus, un bonsai que es tropical, pues el vendedor te va a decir que lo puedes tener dentro de tu casa cerca de una ventana. Pero yo te aconsejo que lo tengas fuera y que le dé el sol. Y verás como la salud del árbol es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el bonsai de interior realmente no existe. Las plantas no existen en el interior.
a no ser que haya alguna planta en alguna cueva o eso, pero normalmente no existe. Así que quitaros ese concepto porque no. Tú lo tienes fuera y van mucho mejor. Yo todos los tengo fuera y van mejor. Luego sí que tienes que tener en cuenta la especie, porque hay alguna especie que le interesa más la sombra. Por ejemplo, un arce es mejor tenerlo a la sombra, no a la sombra del todo, medio sol, medio sombra, le tiene que pegar algo de sol, pero no completamente al sol en verano, porque tú en verano lo plantas al sol y matarlo seguramente no lo mates, si lo riegas y tal, que lo llevas bien al día, no lo vas a matar, pero sí que le vas a quemar bastante las hojas. Así que eso ya es leerse un poco las fichas de las especies antes de adquirir una especie. Vosotros os miráis el bonsai que os guste, veis fotos en internet, tal, os informáis en la ficha de esa especie, los riegos que necesita, el clima en el que vive, sobre todo, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es crearle un clima muy parecido a de donde viene el bonsai. Y ya está, y le creas tú ese ambiente y te va a ir bastante bien. ¿Qué más? Otra cosa a tener en cuenta es otro concepto básico que hay que tener en cuenta es el sustrato. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le ponemos este otro sustrato? La kadama y el kirium, que es como un sustrato así como si fueran piedrecitas, no tiene nada que ver con este, que está más apelmazado. Pues este, para empezar, os explico las diferencias de unos y otros. Este retiene mucho el agua, por lo tanto a la larga genera pudrición de raíces, genera hongos, genera un montón de cosas que no nos interesan para el árbol. Este es todo lo contrario, este drena, este aporta sus buenos nutrientes, tiene mucha más oxigenación, por lo tanto las raíces del árbol crecen más rápido y te evitas, gracias a todo esto, los hongos, que es un gran problema. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que este sustrato a la larga nos va a generar un montón de problemas. Quizás al principio, pues si el árbol crezca, vaya bien, también porque al cogerlos de la tienda muchas veces están en invernaderos y tal, te los traes a tu terraza y les pega el sol y empiezan a estirar. Pero luego a la larga va a ir mal. Esto a la larga no vale para nada. Y luego, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Otro de los consejos, el cuarto concepto que creo que deberíais de tener en cuenta es el abono. El abono, tenemos varios tipos de abono. Tenemos este abono, no voy a enseñar marcas para que no hayan problemas. Tenemos este abono que es líquido, es un abono líquido simplemente y puede tener las mismas propiedades que este otro abono. Esto es abono sólido, de liberación lenta. Seguramente tenga las mismas propiedades, pero simplemente cuando vayamos a echar este abono no vas a controlarlo igual que este. ¿Qué tiene de bueno el abono de liberación lenta? Que tú lo pones en la planta, le metes, por ejemplo, en este caso le meteríamos 4 bolitas, una a cada esquina, y te olvidas. Simplemente regando estás abonando. Él se irá descomponiendo lentamente, como dice su nombre, se irá descomponiendo y poco a poco el árbol va cogiendo los nutrientes que necesita. Con este otro le estás aplicando cada vez pues algo diferente. Y aparte es un engorro, es más de estar más tiempo pendiente y tal. Así que yo aconsejo que compréis este. ¿Qué diferencia hay? Que seguramente este pues salga más barato. Igual este en 3 o 4 euros vale la botella. No me acuerdo cuánto vale. Este es que me lo regalaron, entonces ni lo he gastado. Pero bueno. Y este vale unos 12 euros o así. Pero vale la pena, sale más barato. Esto dura un montón este abono. Un montón de meses. Ya podéis regar y regar y regar, que dura un montón y vuestros árboles estarán siempre abonados. Normalmente el abono se utiliza en primavera y se utiliza en otoño.
son los dos momentos que más se utiliza. Nada, y simplemente deciros que el sustrato que yo gastaba aquí es Acadama y Kirium. Las propiedades ya os las he explicado antes, son más drenantes, son más porosos, no cogen tantos hongos, por lo tanto, desde mi punto de vista, es un mejor sustrato. De todas formas, aquí veis la diferencia. Aparte de los cuidados de que se ha regado mucho el árbol, si yo lo sigo teniendo aquí, este árbol morirá. Así que lo que hay que hacer es trasplantarlo. Así que nada, más vídeos en Locos por los Bonsáis.